Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Grupo Reforma? Bienvenidos a este espacio, Voto 24, el espacio de Grupo Reforma, donde abordamos todos los detalles, lo más relevante de la contienda político-electoral. Y desde luego, esta es la mesa, la tradicional mesa de los lunes, con las representantes y los representantes de las candidaturas presidenciales. En esta ocasión damos la bienvenida a Adriana Dávila, del equipo de Xochitl Gálvez. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles, Gaby, Paco, hoy Braulio. Braulio López Ochoa, del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Un gusto saludarte, Paco, y gracias por la invitación nuevamente. Y saludos a Gaby y Adriana. Y a Gabriela Cuevas, del equipo de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por la invitación, Paco, y qué gusto coincidir con Adriana y con Braulio. Muchísimas gracias. En esta ocasión, pues desde luego que vamos a abordar todo lo relativo a los temas que serán analizados, expuestos por los candidatos y las candidatas presidenciales en el próximo debate del domingo 19 de mayo. Los temas, como usted bien sabe, política social, inseguridad, crimen organizado, migración y política exterior, y democracia y pluralismo. Es así como les propongo en esta ocasión que abordemos de manera muy concreta los 4 bloques con la intención de escuchar y desde luego, como lo hemos hecho en esta mesa, tener las réplicas en función de lo que van planteando las diferentes representaciones de las candidaturas. Y en esta ocasión comenzamos entonces con el tema de política social y abrimos con Adriana Dávila. ¿Qué nos ha dicho Xochitl Gálvez en el tema? Muy importante, primero, Paco, para quienes nos están escuchando, primero es importante señalar que la política social en este país, si bien es cierto, hoy hay una información sobre el tema de los programas sociales, vale la pena señalar que los programas sociales vienen desde hace muchísimos años y que este ha sido el gobierno que más programas sociales ha desaparecido. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que prometen continuidad y del que prometen construir el segundo piso. 18 programas que desaparecieron. Seguro Popular, entre ellos, estancias infantiles, y también desaparecieron, entre otras cosas, las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios. Y es muy importante señalar que la propuesta Xochitl Gálvez tiene como objetivo, por supuesto, que haya un programa social, pero que adicional a eso haya un acceso efectivo a los servicios. ¿Y qué significa esto? Significa que quien pueda tener un programa social también pueda tener el recurso suficiente para los medicamentos, que quien acceda a un programa social también tenga la misma oportunidad para acudir a una escuela de calidad, quien tenga un programa social también pueda ser alguien que acceda a un mejor empleo y quien tenga un programa social también tenga la posibilidad de votar por quien quiera, sin que esté condicionado, sin que nadie le diga que es un programa que le da el gobierno a cambio de su voto. Esto es muy importante señalarlo porque en los últimos meses, en los últimos años, lo que hemos visto es una política social más enfocada a un proceso de carácter de presión clientelar que a una política de desarrollo. Las cifras están ahí, las cifras no mienten y es muy importante señalarlo. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, Braulio, ¿qué nos ha propuesto en este tema? Pues varias cosas, Paco. Yo creo que es de los temas que justo Movimiento Ciudadano siempre ha tenido una agenda muy progresista. En este caso, lo que se ha propuesto desde Maínez, desde Movimiento Ciudadano, primero es un programa nacional para la primera infancia. Si nosotros logramos igualar a los niños que no o están en temprana edad, es decir, de los 0 a los 6 años, es importantísimo lo que puede impactar hacia el futuro en cuestiones de igualdad. Si no nos enfocamos justo en darles mayor presupuesto a los que normalmente no se les da porque simplemente no votan. Y eso ha sido un error constante. Tenemos que duplicar por lo menos el presupuesto para la primera infancia, tenemos que regresar el tema de universalización para tratar niñas y niños con cáncer en todo el país, el tema de universalización de los sistemas de salud. En serio, tenemos una fragmentación del sistema de salud, tenemos que reenfocarlo, pasar de un sistema de cuotas obrero-patronales a un sistema de impuestos que haga algo generalizado, que no dependa del trabajo que tengas o que se vuelva en un peso justo para el emprendedurismo en este país. También un tema de educación que es importantísimo es el 1.000.000 de jóvenes en las universidades. Hoy, 4 de cada 100 jóvenes que aplican a una universidad no tienen un espacio donde hacerlo. Tenemos que revertir esta tendencia. También se habló de salario mínimo, llevarlo a los 10,000 pesos y también el tema de las 40 horas, que ha sido algo que Morena y el PRI y el PAN han detenido constantemente en la Cámara de Diputados. También se ha establecido con mucha claridad la importancia de un sistema nacional de cuidados, que eso permitiría justo despresurizar, sobre todo a las mujeres que se dedican normalmente a estas tareas, para que se vuelva un México mucho más equitativo e inclusive un México con mayor crecimiento. Si nosotros justo
modificamos estas brechas de género, las eliminamos, tendríamos un crecimiento del Producto Interno Bruto, y esto de acuerdo con el Centro Espinosa Iglesias, que aumentaría en más del 20% a lo que hoy se recauda. Gabriela, ¿qué nos dice Claudia Sheinbaum en este tema? Los datos no mienten y los datos los podemos ver a partir de lo que publica tanto el INEGI como el Banco de México y principalmente también el Coneval en términos de combate a la pobreza. Si revisamos la evolución de la pobreza en México, Felipe Calderón dejó al 45.5% de la población en pobreza multidimensional, de acuerdo con datos del Coneval. Enrique Peña Nieto en el 42%. Y en este sexenio, aún habiendo una crisis económica global, logramos que la pobreza disminuyera en nuestro país al 36%. Y lo mismo tiene que ver con la pobreza por ingresos, con la pobreza extrema. Ha ido disminuyendo gracias a una política social sólida y que además la gente reconoce lo que se ha venido trabajando. Ahora bien, tenemos que dar todavía más pasos. En este sentido, hay programas muy importantes que ha anunciado Claudia Sheinbaum. Uno tiene que ver con el apoyo y el reconocimiento a las mujeres de 60 a 64 años. Aquellas mujeres que principalmente han dedicado su vida a los cuidados, al hogar y que nunca se les ha reconocido. Así que ese es uno de los programas más importantes. Otro tiene que ver con los días del embarazo, que son días muy importantes, no solo en términos de salud, sino también de alimentación, de atención, y los primeros 3 años de vida. Ese es uno de los programas de Claudia que más me gustan, adicional al Sistema Nacional de Cuidados, que está muy avanzado, sobre todo en la Ciudad de México, en Iztapalapa, donde Clara Brugada desarrolló un modelo muy interesante que los invito a conocer a través de las utopías. Si bien todavía sigue peloteándose el tema de cuidados en el Congreso de la Unión, hoy por hoy ya se destinan 44,870 millones de pesos a la atención de cuidados a través de distintos programas, incluyendo hasta las guarderías del IMSS. Se estima que el costo de desarrollar todo este Sistema Nacional de Cuidados puede llegar al 1.4% del PIB, entonces nuestra propuesta es absolutamente viable. Ahora, sí hay diferencias. Como dice el presidente, no somos iguales. Por más que ahora el PRIAN quiera lavarse la cara y decir que no van a quitar los programas sociales, la realidad es que el PAN en la Cámara Baja votó en contra de elevar a rango constitucional los programas sociales. La realidad también es Xóchitl Gálvez y su historial en este sentido. En Miguel Hidalgo prometió hacer el Faro del Saber Nextitla, un espacio comunitario que nunca construyó, prometió hacer la clínica de salud de segundo nivel que tampoco construyó. En su propuesta, la que ella envió a la Asamblea Legislativa en 2015, propuso reducir de 73 a 40 millones de pesos el gasto social. Entonces, pues por un lado podrán decirnos que sí les importa, estamos en campañas, pero hechos son amores y no buenas razones. Esos son los resultados de Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo, y si no pudo con una demarcación, pues menos podré con el país. ¿Comentarios respecto a lo planteado en materia de política social? Reitero y coincido cuando dice Gaby que hechos son amores, y los hechos son muy simples. Hoy una persona que recibe un programa social, por ejemplo, un adulto mayor, no puede acceder a un servicio médico de calidad. Tiene que acudir a esto que llaman que no iban a privatizar, pero que lamentablemente o de manera indirecta pues se establece a través del gasto que tiene que ejercer una persona adulta mayor para ir a atenderse a un consultorio de CIMI cuando mejor le va, ¿no? También es cierto que hay una persona que accede a un programa social, lamentablemente tiene que pagar su canasta básica 2 veces más, es decir, el limón, el aguacate, el jitomate, el azúcar, la leche, el aceite, le cuesta el doble de lo que le costaba hace 5 años. Una persona que hoy recibe un programa social, lamentablemente no puede ir a un comedor comunitario porque lo cerraron todos. Una persona que recibe un programa social hoy no puede acudir, por ejemplo, a escuelas de tiempo completo. En algunos lugares de este país se cerraron esos espacios. Entonces, sí es cierto, es importante señalar lo que se puede ejecutar y lo que no se puede ejecutar, y personalizarlo descalificando, generando alguna, llamémosle, señalamiento sobre las candidatas. Pues me parece que lo que tendremos que poner sobre la mesa es la realidad que viven las personas en su vida cotidiana, y la realidad que viven estas personas en su vida cotidiana nada tiene que ver con el país feliz, feliz, feliz que luego nos quieren pintar.
Paco, también vamos a los datos. O sea, creo que es bien importante evidenciar también las políticas que han sido totalmente equivocadas de este gobierno. ¿Y a qué me refiero? El cambio del Seguro Popular al INSABI llevó a más de 15 millones de personas, esto de acuerdo con datos del INEGI, a no tener acceso a algún servicio de salud. Y esto es terrible en un país tan desigual. Segundo punto, justo el recorte para el tema de niñez con cáncer para su cuidado. La falta de medicamentos llevó a que más de 4,000 niñas y niños murieran por falta de medicamentos en este país. Es un dato revelador y terrible, la verdad, muy cruel. Otra cuestión que es bien importante. Hablan del Sistema Nacional de Cuidados, pero detienen en las cámaras su progresión a nivel nacional y además quitaron estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres víctimas de a favor de un Sistema Nacional de Cuidados, sino es totalmente contrario. También tenemos problemas ahorita con la cobertura de vacunación en el país, con el tema de medicamentos, y esto tampoco es a favor de un Sistema Nacional de Cuidados. Y también por parte del PRI y el PAN, es cierto, votaron en contra del establecer programas sociales a nivel constitucional. Y eso también en un país tan desigual es una decisión totalmente lamentable. Hay que regresar muchos de estos programas, hay que fortalecerlos, hay que también tener un índice, un completo del tipo de servicios, de atenciones que se están dando en el país y cómo hacerlo. En Nuevo León, por ejemplo, se estableció la Comisión Intersecretarial para el Sistema Estatal de Cuidados, con un diseño correcto, con mucho asesoramiento de sociedad civil, sobre todo el Centro Espinosa Iglesias, que ha sido un detonante de verdad, o un gran entendedor y explicador de por qué está el tema de movilidad social estancado en México y cómo movilizarlo. Y un punto muy claro es el Sistema Nacional de Cuidados, y en este caso el Sistema Estatal de Cuidados. Sí, claro que le entramos. Y creo que hay un tema aquí muy interesante. Cada año la ONU, junto con la Universidad de Columbia en Estados Unidos, publica el World Happiness Report, el Índice Mundial de Felicidad. Y sí, en México estamos mucho más felices que antes. Por primera ocasión, México ocupa el lugar 25 de 143, particularmente en el rubro de expectativas o de la evaluación sobre su propia vida. Así que sí, en México sí estamos felices. En México reconocemos a los servidores públicos que hacen un trabajo muy importante para procurar que nuestra vida sea cada vez mejor. A los policías, a los elementos de la Guardia Nacional. Sí estamos mucho más contentos ahora que lo que estábamos en el 2018. Hay que recordar por qué estamos felices, por qué las cosas han mejorado. Uno muy importante es el salario mínimo. Siempre nos vendieron que el salario mínimo no podía crecer porque entonces iba a detonarse la inflación. Lo que vivimos de inflación, y es algo que cualquiera puede verificar en línea, tiene que ver con factores internacionales, con cadenas productivas. El salario mínimo, el incremento al salario mínimo, y hay que reconocerlo, se hizo de la mano con el sector privado. Y esto ha cambiado la vida de muchísima gente. Lo mismo en términos de empleo, de calidad de los empleos. Y aquí una de las propuestas que a mí me gusta mucho, Claudia Sheinbaum, tiene que ver con estos polos de desarrollo regional. ¿Cómo traducimos, y tal vez me estoy adelantando un poco, pero cómo traducimos el nearshoring a bienestar para nuestra gente? Y esta parte es indispensable. Ahora, entrémosle a los temas de política social. ¿Por qué es importante el haberlos elevado a rango constitucional? Porque no puede estar el combate a la pobreza a merced de los intereses mezquinos de ciertos políticos que si los votan en contra, pues imagínense si después no los van a quitar. Ahí está Xóchitl hablando que son existencialistas, de que deben ser temporales. Están sus asesores diciendo que las pensiones no pueden ser para siempre ni para todos. México debe, primero, combatir la pobreza y segundo, también combatir la desigualdad. Y en ese tema en particular creo que coincidimos con Movimiento Ciudadano. Es un tema de generar mejores generaciones hacia el futuro, pero también mejores condiciones de bienestar. Vamos a lo que sucede en la ciudad. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum creó 2 nuevas universidades y tenemos el mismo proyecto para nivel nacional. En la Ciudad de México se hicieron las Lunas, refugios para mujeres, mismo proyecto que estamos viendo para nivel nacional. E insisto, el único ejemplo de sistema de cuidados es el que ha desarrollado los gobiernos de la Cuarta Transformación, en este caso en Iztapalapa.
Otro de los temas muy complejos que vivimos en el país y que serán abordados por las candidatas y el candidato presidenciales el próximo domingo es el asunto de la inseguridad y la presencia del crimen organizado en distintas zonas del país. A propósito de eso, les preguntamos a los representantes de las candidaturas presidenciales qué nos han propuesto los candidatos en este tema. Y comenzamos en este caso con Braulio López Ochoa, que nos ha dicho Álvarez Maínez en materia de inseguridad y la presencia del crimen organizado en el país. Maínez, Paco, ha hablado del Plan Nacional de Pacificación. Esto para señalar que justo la estrategia de seguridad que empezó con Calderón, que siguió con Peña y también siguió con Andrés Manuel, ha sido fallida. ¿Y a qué nos referimos? Y esto es con unos conceptos amplios. La primera, no se combatió la impunidad, no se ha reducido en nada la impunidad y es donde tenemos que centrar esa estrategia. Sí tendremos que ir por fiscalías eficientes, sí tenemos que ir por policías de investigación, sí tenemos que ir por el uso de la tecnología, que si una persona va al Ministerio Público hoy se llevaría entre 3-4 horas para efectos de levantar una denuncia o podría inclusive mandarlos a otro espacio del Ministerio Público y se alarga todavía el día. Entonces es muy difícil. ¿Qué tal si los policías pudieran levantar estas denuncias o que tú mismo a través de un celular pudieras levantar esta denuncia y darle seguimiento a lo que está sucediendo? Entonces esto facilitaría a muchísima gente que es víctima de delitos que pueda enfrentar. Otro punto que es importantísimo es el antipunitivismo. Se ha hecho una simulación política constante en este país diciéndonos que nos cuidan, levantando las penas o inclusive optando por la prisión preventiva oficiosa. Lo que tenemos que hacer es modificar ese régimen, que realmente lo que se haga es combatir la impunidad y hablar seriamente de los tipos penales, cómo sirven, aclararlos y que eso se pueda hacer con una estrategia inteligente, con tecnología, ir por una política criminal que funcione. Tercer punto es la militarización. Han reiterado esto, y aparte ya han metido a los militares en tareas que no les competen, han inclusive dañado imagen de Guardia Nacional, del Ejército, y lo que creemos nosotros es que hay que civilizar la seguridad pública. Lo ha dicho muchísimas veces la sociedad civil, eso nos ayuda a tener mejores policías de aproximación y de ahí entender una estrategia en la cual las Fuerzas Armadas se puedan ir retirando gradualmente las tareas de seguridad, porque ahorita sería una locura pensar que se puede cambiar, pero sí con inteligencia, con entendimiento, con un plan, ir haciendo esta modificación. Recordemos que la reforma constitucional de Guardia Nacional implicó una votación unánime en la cual se establecía la presencia de Fuerzas Armadas, pero también un crecimiento en capacitación y formación de policías. Eso se abandonó totalmente presupuestalmente por este gobierno. Si modificamos eso es importantísimo. Gabriela Cuevas, ¿qué nos ha dicho Claudia Sheinbaum al respecto? Primero vamos a continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Es importante que contemos con un cuerpo policíaco que esté cerca, que trabaje con la gente y que dé resultados. Hoy ya vimos que por primera vez logramos darle la vuelta a la tendencia en términos de homicidios. Esto es muy importante porque ya estamos en la disminución. Nos dejaron un país en guerra, un país al que pues decidieron entregarle el combate a la inseguridad y a los cárteles de la droga, nada más y nada menos que a Genaro García Luna. O como lo vemos y lo exhibió Clara Brugada ayer en el debate en la Ciudad de México, el jefe Goliat de Santiago Taboada, pues es un explotador de mujeres, es un tipo extremadamente violento que balaceó a una familia, que ya fue detenido, y aunque decían que ya no trabajaba ahí, ayer verificamos, durante un debate en tiempo real, enfrente de la candidata del PRIAN, cómo sigue cobrando en la alcaldía Benito Juárez. Es decir, la práctica del PRIAN es entregarle el combate a la inseguridad a los que la generan. Y también lo vemos eso en los datos, en los resultados de Xóchitl Gálvez al frente de Miguel Hidalgo. Nada más en el primer año de Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo, incrementaron los homicidios en 88%. Para el segundo año, los delitos con violencia se fueron al 134%. Podría darles un montón de datos, porque sí, si nos vamos a abuso sexual, acoso sexual, hasta narcomenudeo, todos los delitos crecieron en Miguel Hidalgo, un territorio donde vive 500,000 de personas. Imagínense cómo sería Xóchitl Gálvez a nivel nacional diciendo que la violencia se erradica prohibiendo las micheladas o construyendo megacárceles. Nosotros vamos, en síntesis, por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, por el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, por sumar esfuerzos respetando la autonomía de la Fiscalía, pero sí trabajando de la mano a la Fiscalía y buscando una reforma al Poder Judicial para que se le pueda dar mucho más transparencia y
quitar toda esa parte de opacidad que ha prevalecido en el Poder Judicial. Por otra parte, sí vamos a continuar combatiendo las causas que generan la inseguridad. Tenemos que darle más oportunidades a nuestros jóvenes en términos económicos, en términos educativos, y no entregarlos ni al brazo de la migración, porque es una forma de expulsar nuestro talento, y tampoco entregarlos, como se hizo por décadas, a los brazos del crimen organizado. Adriana, ¿qué nos comenta Xóchitl Gálvez al respecto? Para quienes nos están escuchando es muy importante escuchar las historias completas. Cuando se escucha solo una parte pareciera ser que hay una verdad absoluta en las cosas que se dicen. Empecemos por lo que piensa la gente hoy, porque les encantan las encuestas. Los dos principales problemas que este país tiene son la inseguridad y la economía. Pero además veamos cómo se ataca o cómo se pretende combatir en el segundo piso de la transformación. Si repetimos en este segundo piso lo que hace López Obrador con Claudia Sheinbaum. Estas frases no las digo yo, las dice el presidente de México. Se acabó la guerra contra el narco, nosotros queremos la paz. Y sí, por eso les ofrece abrazos. No se ha detenido a los capos porque no es nuestra función principal, Andrés Manuel López Obrador, el 30 de enero de 2019. Los delincuentes son seres humanos que también merecen nuestro respeto. 16 de febrero de 2020. Claro que le voy a decir, señor, a Félix Gallardo, el jefe de jefes, tengo que respetar a todos, mientras al resto les dice una serie de improperios. Hay casos donde se detiene a alguien de los que trabajan en las comunidades y usan un chaleco y ya los identifican y los respetan. Me contaron hace poco, dice el presidente, no le he llegado el apoyo a mi abuelita, le dijo el muchacho a un servidor de la nación. Sí, pero en las calles y en las carreteras no están respetando a las personas. Tan es así que la cantidad de muertos que tenemos hoy, la cantidad de desaparecidos que tenemos hoy, se ha elevado por muchísimo más que en cualquier otro sexenio. Cuando además tenemos en esta misma cuarta transformación a personajes que están vinculados con el narcotráfico. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno, en el agosto de 2019, que se reunió con grupos delincuenciales tanto en Michoacán como en Tamaulipas. La alcaldesa de Chilpancingo, a la que encontraron reunida con uno de los líderes de los ardillos. Yo pregunto, ¿dónde están esas personas? Gobernando también. Las acusaciones de gobernadores como David Monreal, Ricardo Gallardo, Cuauhtémoc Blanco, Evelyn Salgado, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rubén Rocha. Miren, Genaro García Luna está en la cárcel, ya está purgando su condena y tendrá además que terminarse el proceso. ¿Dónde están estos personajes que yo les estoy mencionando? Gobernando al lado de Morena. Esa es una gran diferencia, porque además, déjenme decirles que hay funcionarios de primer círculo de Claudia Sheinbaum que están vinculados, no por nosotros, ahí están las mismas datos de Estados Unidos, como Mario Delgado, que fue vinculado con un líder que fue asesinado en el caso concreto de Monterrey. A Genaro García Luna lo vincularon con 5 cargos, 3 por tráfico de drogas y una delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Está, insisto, pagan su condena y tendrá que hacer lo que les corresponda. A Salvador Cienfuegos lo acusaron por 4 cargos de narcotráfico y curiosamente el expediente que se hizo público por la DEA señala correos, mensajes telefónicos y llamadas que comprueban ese hecho. La primera declaración de López Obrador fue: esta es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen en el periodo neoliberal. La posterior declaración, cuando le llaman la atención, es: la DEA le fabricó delitos al secretario y fue una venganza. Estos mismos señalamientos están hechos para el presidente de México en uno de los libros que fue entregado mano por mano de Anabel Hernández por Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. Entregó en su momento este libro. Del primer libro que sacó Anabel Hernández, del segundo libro ahora lo descalifican. Los argumentos no pueden ser en un lado de una manera y en el otro lado de otra manera. La cantaleta y la narrativa que han creado para decir que esa guerra contra el narcotráfico estaba ahí y que entonces es culpa del pasado, lo único que hace es que hoy quienes tienen la responsabilidad de combatir ese crimen, el crimen organizado, no lo hagan. Y además doy otro dato que me parece fundamental. Hay quienes dicen que con Claudia Sheinbaum, el caso concreto de quien está aquí en esta mesa de debate conmigo, que va a estar mejor porque ha logrado reducir las cosas en la Ciudad de México. Déjenme dar un dato. No es lo mismo reducir los delitos que maquillar las cifras o trasladar las cifras a otro lado. Dicen que desaparecieron, que ya no hay feminicidios. Bueno, hay un señor que está recientemente detenido que mató por lo menos a 10 personas y que había sido escondido el caso porque nadie quería que ese caso supiera para no mancharle la cara a la candidata oficialista.
Hay además datos donde una madre buscadora llega a un cementerio clandestino, un crematorio clandestino en Iztapalapa, y en 12 horas de inmediato limpian la zona. Ahí donde están las utopías, en donde dicen que va a estar todo mejor. La realidad es que este país no está mejor en seguridad. Se requiere, sí, el fortalecimiento de policías municipales y estatales que ya planteó Xóchitl Gálvez. Se requiere, sí, también la coordinación entre las instituciones. Por cierto, hoy que te dicen que con las fiscalías se tienen que coordinar, nada más déjenme decirles, miren, esto es el organigrama del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Aquí ya establece que debe haber coordinación con las fiscalías, con las secretarías de seguridad pública, con las áreas de procuración de justicia, y también establece que debe haber responsabilidad y coordinación con todos los gobiernos de los estados. ¿Qué ha sucedido hoy? Pues que no se cumple la ley. El primer paso para que esto cambie es que la ley sí sea la ley. Ok, para réplicas, en este caso, Adriana, se me fue un poquito de largo. ¿Perdón? Vamos a hacerlo mucho más concreto en tu caso, Adriana, pero bueno, desde Claro. luego que habría también posibilidad de réplica. Respecto a lo que se ha planteado en esta mesa, cada una de las candidaturas, tanto de inseguridad como presencia del crimen organizado, ¿alguna réplica o algún comentario adicional? Pues, Paco, señor, mira, hay muchas veces de debate, lo vemos también en las sesiones de plenarias de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y hay dos polos, ¿no? Polarizando, ¿no? El de cualquier debate público, lo cual creemos desde Movimiento Ciudadano que hace mucho daño y que la gente ya está muy cansada de ello, pero continúan. Y en este polo, digamos, en estos polos de discusión, lo cierto es que en los hechos votan cosas dañinas en conjunto. ¿Y a qué me refiero? Y sobre todo en temas de seguridad pública. Votaron la extensión de la militarización. A propuesta del PRI, la aprobó Morena. Iniciativa del PRI. La militarización de los puertos, votó Morena con el PRI. Prisión preventiva oficiosa, que la Corte Interamericana ha dicho que es violatoria de derechos humanos. La votaron Morena, la votó el PRI y la votó el PAN. La ley Saldívar para la extensión del presidente de la Suprema Corte de los 2 años que le restaban, pues lo votaron. Ahorita ya se lo pelean, pero digamos en ese momento lo votaron en conjunto. Entonces, una simulación constante. Entonces, yo a la gente le digo, vean, de hecho, esas sesiones del Pleno y van a ver cómo, por más allá del griterío, se ponen de acuerdo en cosas que sí son muy dañinas para lo que está viviendo el país. Y hay que puntualizar en otras cosas. También viene en política exterior en relación al tema, pero sí hay que entender que también el tema de seguridad pasa por una discusión seria en este país de la regulación de las drogas. Entender que es un problema de salud más que un problema de seguridad y cómo poderlo modificando. Obviamente las drogas son muy distintas, es distinto hablar de cannabis que de fentanilo, pero tenemos que sentar a discutir, a ir modificando esas ideas, que la gente tenga más información respecto a salud de lo que puede consumir o no está consumiendo. Y segundo punto, el tráfico de armas. Entran más de 200,000 armas al país anualmente. Lo que ha hecho este gobierno, al menos el año pasado, es decomisar 8,000 de estas. 200,000 contra 8,000, pues obviamente es algo desproporcionado. Si no hacemos un acuerdo, un entendimiento justo con Estados Unidos en este tema de regulación de las drogas, en el tema de migración, que también es otro de estos bloques, y en el tema de tráfico de armas, pues estamos justo sumergidos en esta espiral de violencia. Gabriela. Tenemos 2 modelos, claramente. El modelo Guanajuato, el que potencia la inseguridad, el que dice que persigue a los criminales, pero en realidad pasan de 230 homicidios a 2,607, o el modelo que implementó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y que es el mismo modelo que también vemos a nivel nacional, donde los delitos de alto impacto se han reducido a la mitad. O también podemos ver cómo se abordan pues, los temas con la plena hipocresía del PRIAN. Por ejemplo, ayer encontraron unas madres buscadoras una fosa en Guanajuato, precisamente con más de 20 cadáveres. Pero para el PRIAN lo que importa es buscar un tiradero clandestino de basura, de perros en la Ciudad de México, pero cuando se trata de decenas de cadáveres en Guanajuato, la boca está cerrada para ellos. Sí somos distintos. Para nosotros la seguridad es un tema serio, no un tema de legitimación política. Ellos le entregan la seguridad a Genaro García Luna, al tal jefe Goliat, que ayer hasta mostré también los tweets de Santiago Taboada felicitando al jefe Goliat. Es distinto. Nosotros no le vamos a entregar la seguridad a los criminales. Ahí están, y vámonos a los hechos, cómo el Chapo se le fue a Vicente Fox y Enrique Peña.
nosotros lo extraditamos y extraditamos también a uno de sus hijos. Y ahí está una bola de delincuentes que han formado parte de las filas del PRIAN. Vámonos también, a ver, ahora resulta que gobiernan muy bien y que tienen mucho que prometer, pero en realidad lo que pasa es que les falta memoria y les sobra cinismo. El PRIAN gobernó México de 1929 al 2018 y en esos 90 años no pudieron hacer todo lo que ahora dicen. Nos entregaron un país con más de la mitad de la población en pobreza, un país que se estaba arrodillando hacia el exterior y que lo entraremos en política exterior, un país bañado de sangre, donde nuestros jóvenes estaban abandonados y a merced del crimen organizado. Esa es la realidad de lo que ofrece el PRIAN. El regreso a García Luna, el traer al jefe Goliat, ya no de la Benito Juárez, sino a toda la Ciudad de México. Ese es el problema, que para ellos las cosas se arreglan a punta de balazos. Para nosotros se arreglan atajando y combatiendo las causas y procurando justicia y mejorando las condiciones de seguridad, como lo hizo Claudia Sheinbaum en la seguridad de México. Ahí está la disminución en los delitos de alto impacto, ahí está la disminución de homicidio doloso, ahí está también el aumento salarial a los policías y en términos también de prestaciones, el Centro de Entrenamiento y Realidad Virtual, la Universidad de la Policía, ahí están los resultados. Hoy, en la Ciudad de México, no dicho por la Cuarta Transformación, sino por el INEGI, hoy la percepción de seguridad en la Ciudad de México es mucho mejor que la que dejó el ahora candidato del PRIAN a una diputación y que gobernó la ciudad hasta el 2018. Adriana. A ver, dice Gaby que el Chapo se le fugó al PAN y nada más que se acuerde que también se detuvo posteriormente en el sexenio pasado, ¿no? Pero aquí tenemos una confesión de un criminal, y lo voy a decir así tal cual. Yo ordené liberar a Ovidio Guzmán. Esto lo dijo el 17 de octubre, en junio de 2020, cuando el 17 de octubre de 2019, Ovidio había hecho todo un relajo en Sinaloa por un mal operativo, un mal empleado, y el pretexto fue que salvaban vidas. La verdad es que no salvaban vidas, habían hecho un muy mal operativo y estaban ahí las consecuencias. Él ordenó liberar a Chapo. El presidente ordenó liberar a Ovidio. Dicen, aquí tenían al Chapo. Bueno, sí, aquí él lo ordenó, él dijo que se vaya, lo detuvieron y que se vaya. No. Luego, el presidente, ¿quién fue el presidente que llegó y le dio un saludo a la mamá del Chapo? Fue Andrés Manuel López Obrador. Fíjate bien las palabras con las que se dirige a ella. Te saludo, no te bajes, ya recibí tu carta. Es lo primero que dice. En julio de 2021, en mayo de 2022, en octubre de 2022, en noviembre de 2023, fueron a crear o a fortalecer una carretera. Fíjate bien, en el caso concreto de noviembre de 2023, cuando estaba esta tragedia de Otis, él prefirió ir a ver cómo iban los trabajos de esta carretera que conecta también al tema Baja California y en el extranjero. Estos son los datos. Pero además, cuando dicen que atacan las causas, déjenme dar un dato por el tema de las causas, sobre todo porque se han querido centrar en un tema de los jóvenes. Los jóvenes en este país que están por votar deben saber lo siguiente. 480,000 niños y jóvenes son víctimas hoy de la violencia en México. Ha aumentado muchísimo más que en algún otro sexenio. Las detenciones por drogas se dispararon en 85% en edades que te estoy hablando de 19 a 29 años, es decir, en los jóvenes. Aumentó en 75% la localización sin vida de jóvenes desaparecidos. Hay 40,000 homicidios de jóvenes en el sexenio actual. Aquí es que no pueden decir que entonces se combaten las causas, porque si ese fuera el caso, si fueran las causas las que se estuvieran combatiendo, la violencia criminal no estaría tal cual. Y lo que más, mira, aquí podemos discutir lo que quieran, pero quien más ha venido a desmentir lo que dicen en las mesas de debate los voceros y la propia candidata Claudia Sheinbaum en la Cuarta Transformación ha sido el propio presidente. La frase lapidaria que dio hace 3 días de, a ver, no es lo mismo. Hay más homicidios, dijo él, reconociendo que estaba, pero no hay más violencia. Sí, claro, como si alguien llegaran a una casa y le dijeran, permíteme, te voy a matar. No va a ser violento, te voy a matar. O alguien a quien encuentran en la carretera, permíteme, te voy a matar. Segundo, y con esto termino. Yo he planteado a lo largo de mi vida que cualquier persona que sea señalada debe ser, por supuesto, por un delito de esta naturaleza, tiene que ser sancionada. Hoy, aquí en la Ciudad de México, gobierna Morena.
¿Qué esperan para ir por este personaje que están señalando en el caso concreto de la Benito Juárez? Si hay algún delito que perseguir, que vayan. Pero en ese mismo sentido, yo invitaría a Gaby y a cualquier persona que esté en Morena que me acompañen. Yo he estado acudiendo en algún tiempo a la Fiscalía General de la República para que se detenga a los miembros de la Luz del Mundo que están acusados de trata de personas, además de vinculación con la explotación de mujeres, y su líder está en Estados Unidos, detenido, sentenciado. ¿Sabes dónde están los líderes de la Luz del Mundo aquí? Haciendo campaña en Morena. Son parte de los voceros, por cierto. Otro de los temas que serán abordados y que sin duda ya incluso comenzamos a abordar en esta misma mesa es el tema de migración y política exterior. ¿Qué nos han propuesto las candidatas y el candidato presidenciales en este tema? Comenzamos con Gabriela Cuevas. ¿Qué nos dice Claudia Sheinbaum en estos temas? Pues mira, nada más para redondear un poco el tema anterior, Paco, perdón que meta en esto el desorden, pero como hubo un uso desproporcionado del tiempo, yo creo que es muy fácil resumir cómo vemos la agenda de seguridad. El PRIAN tiene una profunda nostalgia por la sangre. Esa es la realidad. Que decir, pues no importa que sigan con un operativo, aunque haya tanques de gas afuera de unidades habitacionales, es para alguien a quien la vida no le importa. A nosotros sí nos importa y sí pensamos en que la construcción de paz nos toca hacerla a todos. Y en ese sentido, sí, vamos por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero también, insisto, abatir las causas. Y esto es muy importante porque tenemos que lograr que nuestros jóvenes y los niños no consuman drogas, tenemos que ver que el Poder Judicial funcione, que las fiscalías estén armando adecuadamente las carpetas, incluyendo a las fiscalías estatales, como sucede en el delito de desaparición forzada, entre muchas otras. Le entro ahora sí a política Migración exterior. Y política exterior, sí. El tema de política exterior es muy importante. Tenemos, y para nosotros es muy importante, traducir la política exterior en bienestar interior, en bienestar para la nación. De nada sirve hacer giras internacionales que no se traduzcan en bienestar para la gente. Y ahí entran temas muy importantes de los que depende nuestra economía nacional. Por ejemplo, ahí está el tema de las remesas. Nuestros migrantes, sí, es una desgracia que se estén saliendo. Llevamos décadas dependiendo mucho sus remesas. Desde aquí aprovecho el espacio para agradecerles a nuestros migrantes que no solo cuidan a sus familias de este lado, sino que además confían en el trabajo que se está haciendo con ellos para fortalecer las comunidades de origen, las comunidades que expulsan migrantes. En segundo lugar, está también, insisto, el tema de comercio exterior. Y aquí mucho se habla del nearshoring, de esta relocalización de empresas. Sí, en México se está haciendo una estrategia muy interesante, pero hay que aterrizarla. Es decir, por más que el gobierno de la República esté haciendo todo este esfuerzo y que se ve hasta en las variables macroeconómicas que tanto se criticaban y que decían que el dólar iba a llegar a 30 pesos y demás, hoy la realidad es que nuestras variables macroeconómicas son sólidas y reconocidas por todas las instituciones financieras mundiales. Pero eso no basta. El bienestar tiene que llegar a la gente y tiene que traducirse en estos polos, 22 polos de desarrollo que les ha llamado Claudia Sheinbaum y que tienen, primero, un pleno respeto por la vocación de cada una de las regiones del país. Segundo, tendrán un componente logístico, es decir, cómo le damos a las nuevas empresas todas las posibilidades para instalarse en esas comunidades y que esto se traduzca en más y mejores empleos, en mejor bienestar para la gente. Y aquí un componente bien interesante está en la transferencia tecnológica y en la educación. Otro punto también fundamental tiene que ver con la relación con otros países. Mientras que los gobiernos del PAN permitían, por ejemplo, el Fast and Furious, que fue este operativo por el que el gobierno de Estados Unidos, sin pudor alguno, mandó armas a los grupos criminales de nuestro país y México no hizo absolutamente nada. Es decir, el Congreso estadounidense sí hizo una comisión investigadora y en México el gobierno, los gobiernos del PRIAN calladitos. Aquí nosotros nos ha tocado trabajar con dos presidentes, tanto con Trump como con Biden. No ha sido una coyuntura fácil por los flujos migratorios, por la agenda de pandemia, por muchas otras razones. Sin embargo, hoy México tiene una relación de respeto con los Estados Unidos y con todos sus socios. Hoy México es un país respetado, es un México que lleva sus disputas a las instancias internacionales. Y un tema que me parece fundamental, esta es la primera ocasión en la historia. Nunca se atrevieron los gobiernos del PRIAN a iniciar una demanda en los Estados Unidos
contra las empresas productoras de armas. Esas empresas productoras de armas que son las que llenan no solo a México, sino a toda América Latina de sangre, de homicidios y que, insisto, dejaron pasar como perro por su casa en el Fast and Furious. Entonces, sí hay diferencias. Nosotros vamos por cooperación con soberanía. Vamos por respeto y por construcción de mejores condiciones de vida para México y, por supuesto, para toda la región. Adriana, ¿qué nos dice Xóchitl Gálvez en estos temas, migración y política exterior? Mira, es muy importante porque efectivamente cuando nos gustan las cifras también hay que leerlas completas. En 2023, la migración irregular de mexicanos a Estados Unidos aumentó un 31%. En la frontera sur de Estados Unidos se detuvo a 2.475 personas, un 4% más que el año anterior. En México, el número de capturas de migrantes aumentó un 44%, y sí, entre 2022 y 2023. Pero déjame decirte algo, tanto les importa la vida de las personas que por eso dejaron morir a 40 migrantes en una lamentable suceso que hoy tiene al titular de migración ahí mismo, en el Instituto Nacional de Migración, sin que haya habido un solo castigo, sin que haya habido una investigación. Y déjame decirte además cómo fue que les importa la vida a ellos. El presidente, tan pronto sucedió este lamentable hecho, salió diciendo algo así como que las víctimas fueron culpables de su propia muerte. Déjame decirte qué dijo exactamente. Se produjo un incendio en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez. Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, es decir, ellos fueron culpables por haber iniciado ese incendio. Es más, dice, en la puerta pusieron colchonetas y les prendieron fuego, sí, y también dijeron que las llaves no estuvieran. En otro momento de este país, ese proceso hubiera sido castigado profundamente. Hoy no solo no es castigado a quien está al frente, ni siquiera removido de su cargo, como tampoco fue removida Florencia Serranía de la línea 12 del metro, como tampoco ha sido removido ningún personaje de esta cuarta transformación cuando hay una tragedia de esa naturaleza. No ha sido removido el de Protección Civil cuando lo de Otis, tampoco fue removido el director de Pemex cuando se dio medicamento contaminado en Pemex. Es decir, se protege enormemente a los funcionarios al frente que tienen la responsabilidad de que estas tragedias no se vuelvan a repetir. Y esa es la política que tienen, porque además presumen, por ejemplo, el tema de las remesas cuando antes las cuestionaban, porque las remesas implican dos cosas, Paco, y además sí, efectivamente hay que agradecerle a los migrantes que desde Estados Unidos hacen un esfuerzo enorme por estar aquí. Pero los bancos del bienestar fueron señalados justamente porque se planteó la posibilidad de que en esos bancos del bienestar por organismos internacionales pudiera haber, dentro de lo que se puede dar en el asunto de las remesas, lavado de dinero. Es decir, dinero que también podía provenir del crimen organizado. Y eso hay que señalarlo con toda claridad. Dicen que hoy hay respeto. Bueno, hay un libro que escribe un personaje de Estados Unidos cuando recientemente Marcelo Ebrard había planteado todo este elemento de la política exterior. Y resulta ser, Paco, y quienes nos están escuchando, que en ese libro dicen con toda claridad que nunca como antes se había visto tan doblado a México en un tema de carácter migratorio en la relación Estados Unidos y México. Y nada más doy dos elementos que me parecen fundamentales. Primero, porque con los muros que se construyeron no fueron físicos, fueron humanos, los muros que permitieron que aquí se generaran. Segundo, porque el respeto a la investidura presidencial que se ha encargado de mancharla enormemente este presidente ha sido una profunda vergüenza de cómo nos ha representado en todo el país. Esa es la transformación que permiten. Cuando hablan de que los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional estuvieran calladitos, no, están calladitos hoy todos los morenistas ante lo que está sucediendo. Es más, no solo están callados, defienden lo ética y políticamente y legalmente indefendible. Pablo, ¿qué nos dice Álvarez Maínez en materia de migración y política exterior? Primero comentar, Paco, yo de verdad disfruto mucho escuchar a Gabriela y a Adriana, pero creo que los tiempos hay que equilibrarlos porque creo que suelen extenderse en algunas posturas y creo que hay que hacerlo más equitativo. Pero más allá de eso, hablar de lo que Maínez propone, y creo que es importante. Uno es, obviamente, sí hay que combatirse causas. Las causas son, pues obviamente, de donde parten ciertos problemas sociales. Pero decir o no hablar de la política
migratoria tan deficiente, tan inhumana que ha tenido este gobierno federal, por achacarlo las causas, creo que es un despropósito y es injusto. De hecho, en el primer debate se le preguntó a la candidata de Morena y lo que dijo fue lo mismo, ¿no? Que las causas y no habló del tema, cuando es un tema delicadísimo y que se ha tratado de pésima manera. El tema de estaciones migratorias que señalaba Adriana no es solo una estación migratoria, que ha habido estos señalamientos hacia las mismas personas migrantes que están adentro. 57 de casos hay de este tipo, en el cual la gente que está dentro de la estación migratoria es la que responsabilizan por una situación de inhumanidad que se vive dentro de esas estaciones. Otra cuestión, dentro de las políticas públicas, justo que ha mencionado Maynes, que menciona Movimiento Ciudadano, es pasar a refugios dignos. Es increíble que un país como el nuestro, que justo ha, con justicia, reclamado a Estados Unidos un trato inhumano a los migrantes mexicanos, no sea capaz de mostrar una cara distinta a la migración. Y es lo que tendríamos que ir. Uno, por estos refugios dignos, por buscar esta incorporación de las personas migrantes dentro de la sociedad mexicana. Se ha hecho en Nuevo León, por ejemplo, la incorporación de niños migrantes a la escuela pública, porque eso ayuda justo a que personas que buscan una mejor situación de vida, que buscan un trabajo, que buscan condiciones de menor violencia de los espacios en los que estaban, pues poder incorporarse. Creo que es importantísimo darle ese peso. Otra cuestión es eliminar estos procedimientos que se ha ocupado muchísimo la Guardia Nacional. Chiapas es de los estados con mayor presencia de Guardia Nacional, inclusive antes de que hubiera estas condiciones de violencia, pero una de esas es por el tema migratorio. Se enfocó muchísimo la Guardia Nacional a combatir a la migración en vez de combatir a la delincuencia en este sexenio. Hay que también señalar que en política exterior México tiene que tomar un rol de liderazgo que ahorita ha abandonado. Se ha visto ausente en varios foros internacionales y esto sería relevantísimo, sobre todo en temas de política exterior, que México podría abonar al mundo y aprender del mundo. Regulación de las drogas, tráfico de armas, migración, el tema de medio ambiente, protección del medio ambiente y combate al cambio climático, el tema de agua. Por ejemplo, yo cuando me nombraron diputado, una de las primeras cuestiones fue ir a una reunión internacional que fue en Naciones Unidas por el tema de la conferencia del agua. No estaba presente con agua, no estaba presente Semarnat. Y de los 32 entidades federativas que estaban ahí, eran 3. Jalisco, Nuevo León, gobernados por Movimiento Ciudadano, y solo Tlaxcala, cuando tienen 23 gobiernos estatales Morena. ¿Comentarios respecto a este tema de manera muy concreta, 30 segundos? Sí, creo que sí. Hay que enterarse mejor. México fue punta de lanza, de hecho, de los correlatores en todo el tema de generación e igualdad, un tema fundamental en términos de género, de beneficios para mujeres y niñas. Y en eso fue México, junto con Francia, quienes lideraron el proceso a nivel mundial. Y como eso, hay muchos otros temas que los pueden verificar en la página de la ONU. Segundo, vuelvo al tema. Al PRIAN le sobra cinismo, le falta memoria. Ahí está San Fernando. Yo sí he recorrido las estaciones migratorias, yo sí he recorrido la frontera sur y la frontera norte muchas veces. He hablado con los migrantes y refugiados. Al PRIAN le sobra cinismo. A ver, fue el PRIAN el que, una vez que logramos despenalizar la migración en México, que fue un logro importantísimo, siguieron utilizando las estaciones migratorias como si fueran cárceles. Hoy existen procedimientos mucho más expeditos para trabajar junto con la Comar para analizar cuáles son los casos que debieran analizarse desde una perspectiva humanitaria para darles refugio o incluso facilitar sus procesos de estancia en México. Entonces hoy, tanto la regulación como los procedimientos son totalmente distintos. Y entremos rapidísimo al tema de política exterior. A ver, el PRIAN fue el del Comes y te vas, el del Fast and Furious, el del México que cerró embajadas, que no les importaba con qué países podíamos crecer. El que estuvo, el PRIAN, protegiendo o por lo menos cerrando los ojos frente a las redes de trata y tráfico de personas en el Instituto Nacional de Migración y que lo dejaron lleno de mafias. Sí hay diferencias. Ahora, hoy México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hoy México tiene una voz y hasta presidió el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. Hoy México tiene una participación mucho más activa en el G20 de lo que existía antes. Sí hay que analizar las cosas con los datos puntuales, completos y pues con ganas de aprender más de lo que sí se está haciendo. Yo no soy de la idea de que hay que pensar que todo está bien, pero sí hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien.
Muchas gracias, Adrián. Coincido, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, dice Gaby, cuando se despenalizó el tema de la migración, hay que recordar cuándo se despenalizó, cuándo fue eso posible. Y segundo, hay que plantear con mucha claridad cuál es el proceso que hoy estamos viviendo como país. Y nada más déjame decirte para el nearshoring acá, concretamente, ¿no? Primero se requiere seguridad jurídica, segundo se requiere abasto de agua y energía. Lo que hemos visto en este gobierno nada tiene que ver con eso. Seguridad jurídica, ¿quién demonios quiere invertir en un país en el que hoy no hay la certeza jurídica de que tú empiezas cualquier negocio, con cualquier obra, cualquier elemento y te lo van a cancelar? O de pronto, cuando ya se te vas a tener apagones y apagones y apagones porque no hubo una reserva en materia energética. Bueno, ustedes lo acaban de reportar recientemente en sus datos. Vietnam o Brasil le están ganando la batalla a México porque no está aprovechando las condiciones de nearshoring. Hablan de 12 polos de desarrollo, no pueden ni siquiera concretar un Tren Maya que no tiene en lo absoluto ni tendrá la rentabilidad en 3 años. No pueden terminar de construir una refinería que no refina. Tampoco pueden terminar de cerrar un ciclo muy claro en materia turística en este país. Es decir, el hecho de que México tenga suerte por algunas condiciones internacionales no significa que sean las ganas de este gobierno de haber hecho bien las cosas. Y además ese es el segundo piso de la transformación que se está prometiendo. Ese es el problema, que se quiere continuidad de algo que no está funcionando. Braulio. Comentar. A ver, la política internacional de México sí podría tener un enfoque distinto. ¿Y a qué me refiero? O sea, también no hay que negar la realidad. Hay 3 embajadores mexicanos que fueron declarados personas no gratas y que fueron sacados, expulsados de los países, ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia. Y eso no se había visto en otro periodo histórico. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el gobierno mexicano es seguir una política exterior diferenciada, con quienes son aliados de quienes no son, y no siguen parámetros de derechos humanos para valorar justo cómo un país se está comportando. Pues podría haber una política exterior basada en derechos humanos que digan, aquí pintamos nuestra línea. No ha sido el caso. También hace una política exterior negacionista. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay un señalamiento, por ejemplo el último, del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que dice el gobierno mexicano es acusar a quienes lo emiten, en vez de ver, digamos, lo que dice el diagnóstico. Es como si uno va con el médico de verdad y el médico le dice que tiene alta el azúcar y se enoja uno con el médico. Así se ven, porque justo lo que no quieren es enfrentar las cuestiones que se les vienen señalando, y es por donde debiéramos partir. Entender que la colaboración internacional pasa también por este entendimiento, por par de señalamientos, por críticas inclusive, y justo es donde tenemos que ir a debatir, a construir, a llegar a acuerdos, a llegar a entendimientos y poder modificar cosas que evidentemente pues, están pasando en el país. Creo que es increíble pensar que no hay violaciones de derechos humanos en el país, como señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en este caso. Muy bien, muchas gracias. Y por último, el último bloque, y que les pediría también que nos sirva como cierre de sus intervenciones, es el que tiene que ver con lo que nos plantearán las candidatas y el candidato en este debate el próximo domingo en materia de democracia, pluralismo y división de poderes. ¿Qué candidato vamos a ver? ¿Qué nos estarán planteando? ¿Qué candidatas vamos a ver en este debate? ¿Cuál esperan ustedes que sea el desempeño? Y desde luego, ¿cuál será el mensaje en este último rubro que estamos abordando, que es el de democracia, pluralismo y división de poderes? Y para cerrarlo, vamos y damos la palabra a Adriana Dávila del equipo de Xochitl Gálvez. Yo quiero invitarlos el próximo 19 de mayo a que nos acompañen a esta marcha por la democracia justamente en esta Ciudad de México y en muchas ciudades que se han inscrito para hacerlo. Es muy importante participar. Tenemos que repetir justamente lo que ya los ciudadanos hicieron en muchos años, incluso en el 2004, cuando fue descalificada una marcha por la paz, en donde el presidente le llamó la marcha de casi los fifís. En ese momento es muy importante que podamos participar porque tenemos 2 opciones de país y quiero con toda claridad hacerlo. El que te propone Xochitl Gálvez para la defensa de la vida, la verdad y la libertad, donde toda la fuerza del Estado esté en contra de los criminales o donde les sigan ofreciendo abrazos para que los balazos los reciban los mexicanos.
¿Quieres ir a un país en donde recuperes el respeto y la vocación de las Fuerzas Armadas o donde las tengan construyendo obras o insistiendo en tareas que nada tienen que ver y mucho menos la seguridad de los mexicanos? ¿Quieres un país en donde tengas policías que combatan al crimen, en donde los candidatos que hoy no pueden salir a hacer campaña, en el siguiente proceso puedan salir a hacer campaña o tengan que estarlos protegiendo porque no hay seguridad para que ellos salgan? ¿O quieres realmente una Guardia Nacional que no sea una guardia al servicio del gobierno, una guardia sí al servicio del gobierno como hoy está? ¿Quieres que se use la tecnología y la inteligencia para mejorar las condiciones de los mexicanos y para que tú puedas recuperar las calles? ¿O quieres que la tecnología y la inteligencia esté usada para espiar a opositores, para perseguir a adversarios imaginarios en la mente de quienes están ofreciendo el segundo piso de la transformación? Sí, este próximo 2 de junio solo hay dos opciones que están prometiéndote cosas completamente distintas. Una, te promete el segundo piso de la transformación, cuya transformación se ha convertido en un nuevo diccionario obradorista. No hay más violencia, solo hay más homicidios. O quieres una propuesta de gobierno en donde puedas salir a las calles, las recuperes, las mujeres podamos estar en paz y podamos convivir nuevamente entre todos, en un gobierno en donde podamos convivir sin que te descalifiquen porque perteneces o no a un partido político que hoy está en el gobierno. Regresar a los años 70 es lo que te ofrecen en el segundo piso de la transformación, como lo están haciendo ahora. Ver un país de futuro es lo que te ofrece Xóchitl Gálvez en Vida, Verdad y Libertad. Muchas gracias. ¿Y qué nos dice o qué nos estará planteando en materia de democracia, división de poderes y pluralismo Jorge Álvarez Maínez? Y desde luego, ¿qué expectativas tiene el equipo en torno a su participación? Braulio. Con gusto, Paco. Pues mira, comentarte. Creemos que muchas instituciones del Estado mexicano deben reforzarse. Mientras nosotros más dividamos las facultades y fortalezcamos instituciones, pues esto nos garantiza un mejor país a todos. Uno es el Poder Judicial. Solo que la reforma que propone Morena no va en pro de la autonomía o del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, sino por el contrario, en debilitarlo. Entonces, lo que tenemos que ver es reformas sí, pero cómo las hacemos y con qué objetivos precisos. Creo que una reforma que es importantísima hacer es la modificación de las reglas electorales en el sentido de cómo se componen las cámaras. Porque hay que decirlo, en este sexenio y en los pasados hubo mayorías artificiales, es decir, no se refleja lo que la gente vota. En el 2018, Morena y aliados para la Cámara de Diputados y para el Senado de la República tuvo el 43%, no como el 53% del presidente. Eso quiere decir que la mayoría de la gente votó por una fuerza de oposición, el 57%. Y lo mismo sucedió en el 2021. Si nosotros realmente reflejáramos lo que la gente vota, hubiéramos tenido un gobierno dividido y les aseguro que hubiera tenido muchos mejores resultados porque tendría que construirse en pluralidad. Ahora, justo en esto, cuando hablamos de pluralidad, a mí me parece increíble que aún hoy Adriana siga refiriéndose a solo dos opciones. Ser demócrata es reconocer que hay tres opciones en la boleta electoral y también reconocer que hay crecimiento. Si no le conviene al PRI y al PAN este crecimiento, esta presencia, serán sus valoraciones. Nosotros creemos que hay una propuesta seria, una propuesta que debe mostrar una alternativa que salga de esta polarización, de estas falsas fantasías de Dinamarca y Venezuela. Y sí, ver un país de futuro y construir hacia allá. Y eso representa a Maínez, eso representa a Salomón, eso representa Movimiento Ciudadano. Y nada más reflejar lo que menciona Reforma ayer. ¿Quién fue el candidato de las ideas? ¿Quién fue el candidato de las propuestas, de las respuestas, de la seriedad, que no entró en estos dimes y diretos? Fue Salomón Chertorivsky. Y así está la votación, 2 puntos arriba de los otros. La gente sabe que los mejores hoy están en Movimiento Ciudadano y que eso es lo que proponemos, más allá de 2 polos que no pasan de otra más que descalificaciones. Gabriela Cuevas, ¿qué nos dice Claudia Sheinbaum en materia de democracia, pluralismo, división de poderes y qué expectativas tiene el equipo de su participación en el próximo debate? Perfecto. Otra vez pongo el desorden, Paco, una Venga, disculpa, pero me regreso al tema anterior. Es la parte entretenida de los debates. Comentaba Adriana el tema de inversión extranjera. La realidad, no lo digo yo, no lo dice la 4T, no lo dice el presidente, lo dice la UNCTAD, la Agencia de las Naciones Unidas para los Temas Comerciales. México en 2023 se colocó entre los 4 países del G20 que más inversión extranjera directa recibieron. Insisto, lo dice la ONU. Aquí no hay un tema ni ideológico, ni mucho menos. Sí, el tema, y ahora sí vengo al de democracia, pluralismo, insisto, al PRI le falta memoria, le falta recordar. Y sobre todo yo creo que al PAN, porque a mí me tocó vivir eso como panista.
la lucha democrática de México. El PAN nació por eso. Yo me metí al PAN en 1994 porque era un partido que creía en la democracia, porque luchaba contra un régimen autoritario. Hoy el PAN le ha dado la espalda a su militancia. Hoy ya básicamente no existen los procesos internos en el PAN. La forma de repartir candidaturas es la que nos enseñó Marco Cortés en su convenio de alianzas con el PRI en Coahuila. Un convenio donde se repartían notarías, cargos que en teoría son autónomos. Eso no es democracia. Y si revisamos hasta los procesos democráticos en estos 5 años y medio de gobierno, antes la oposición sí gritaba fraude. En estos años del presidente López Obrador no ha habido una sola elección donde se esté diciendo aquí hay un fraude. Y ahí están los resultados en los estados que son contundentes. Hay que tener memoria. Se hablaba de los temas de espionaje. Pues que ya se nos olvidó a qué dedicó particularmente el sexenio de Peña Nieto y en general todos los sexenios priistas de espionaje. Se nos olvida y ofendemos la memoria de los luchadores sociales de los 60s y de los 70s, de todos aquellos panistas, perredistas, líderes de izquierda que fueron amedrentados desde el poder del Estado. El Estado era quien desaparecía a la gente en México, hoy no. Y con ese PRI es con el que se está aliando el PAN y traicionan su propia memoria. Ahora bien, hay mucho todavía por hacer. Tenemos que pasar, y esa es la propuesta que tenemos en nuestra coalición, para seguir haciendo historia, en cómo volvemos de una democracia representativa, que hoy es sólida, que hoy es vibrante, que sabemos que tenemos certeza en que nuestro voto cuente, ¿cómo la traducimos en una democracia más participativa? Hemos tenido estos debates en el Congreso, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y si bien existiera, parece una idea de todos de sí hacer la realidad, a la hora de meterlo en políticas de gobierno, son muy pocos los gobiernos que lo han hecho. Ahí está la Ciudad de México, por ejemplo, con ejercicios como el presupuesto participativo, donde la gente decide en qué se va a utilizar el presupuesto en sus colonias. Y hacia allá tenemos que avanzar, en cómo pasamos de una democracia estrictamente institucional, que sin duda hay que fortalecerla, hay que darle mucho más mecanismos de rendición de cuentas, pero insisto, a darle más poder a la gente, que de eso se trata una democracia. Muy bien, pues si no hubiera algún comentario, pero rapidísimo. Muy rápido, nada más. Sí, hoy no se grita fraude, porque los que gritaban fraude están en el gobierno, pero tampoco se grita fraude porque hoy no se grita no disparen, nos están matando. Eso no es cierto. O sea, eso hay que decirlo con toda claridad. Ahí están. Yo no te he interrumpido, Adriana. Yo sé que es práctica común en el PRIAN, pero ya relájense. El tema es muy sencillo. Tenemos los mecanismos institucionales. Tenemos institutos electorales en los estados y a nivel nacional. Tenemos tribunales, tenemos determinaciones que son públicas, claras. Las reglas, ahí están. Yo ahí coincido con Braulio, tal vez habrá que revisar algunas como siempre se ha hecho en la historia de México. México es un país que además hay que revisarlo a la luz de la región. Todos los países en la región tuvieron horribles dictaduras. En México hubo una dicta blanda. Y eso de cierta forma hizo que nuestro tránsito a la democracia no fuera violento, como sí tuvo que ser en otros países, pero esto no nos exime de seguir mejorando nuestra normatividad. Un cierre muy breve. Claro. Paco, nada más invitar a la gente a ver el debate el domingo. Es el tercer debate presidencial. Creo que justo nos ha permitido conocer a las candidatas y sobre todo al candidato. Y pues ahí es el debate de las propuestas, de la construcción, y pues la gente justo ahí puede diferenciar y contrastar entre visiones de país. Por lo tanto, siempre es relevantísimo verlo. Este es el último, y pues también valorar y ver el crecimiento de Maynes y Movimiento Ciudadano en esta campaña, que con el cierre va a haber un cierre muy emocionante. Pues muy bien, pues les agradecemos su tiempo. Siempre es un gusto escucharlos, plantear aquí las temáticas y desde luego generar también debate, que de eso se trata. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que nos presta su atención. Lo invitamos a ampliar estos contenidos y más que se van generando durante el día en nuestras plataformas digitales www.reforma.com, www.elnorte.com y www.mural.com.mx, donde puede usted revisar no solamente este tipo de productos, sino toda la versión impresa que preparamos todos los días para usted. Hasta la próxima.